las siguientes generaciones. En el centro del mundo durante 10. Tras la Segunda Guerra Mundial, en México se vivió una etapa de crecimiento sostenido por más de 20 años. El incremento del Producto Interno Bruto, las bajas tasas de desempleo y una inflación controlada fueron los ingredientes del llamado milagro mexicano. Los analistas dicen, y los historiadores políticos dicen, que en ningún país como en México el 68 tiene una huella tan profunda, no solo en términos culturales, sino en términos políticos. Es el periodo de la ruptura y es una ruptura muy importante. Es una ruptura un poco silenciosa, pero se va a desencadenar el México de la última parte del siglo XX como un México donde va a haber oposición, donde va a haber reacción y donde se rompe la hegemonía del partido dominante. México era un país que estaba en un proceso de consolidación económica que iniciaba su crecimiento empresarial e industrial y que esto había traído pujanza, desarrollo, iniciaba el proceso estabilizador económico del país. Pero estaba lejísimos de ser considerado en el mapa del mundo. Un grupo de mexicanos soñadores y entusiastas iniciaron los esfuerzos para obtener la sede de los Juegos de la 19ª Olimpiada. Recorrieron continentes y países en busca de votos para la candidatura de México. Emitieron fundadas opiniones acerca de los efectos de la altitud en los atletas. Con esa confianza, México hacía un intento tras otro para obtener la sede olímpica, pero todos ellos resultaban infructuosos. Ellos le daban a puras ciudades grandes, puras ciudades económicamente muy fuertes. No, nunca pensamos que nos fueran a dar una sede a México. No era un país que brillara deportivamente y Clark Flores hizo maravillas para conseguir los votos, porque nadie quería por la altitud de la Ciudad de México. Europa salía de sus cenizas y de los escombros después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces viene una etapa de florecimiento en todas las actividades, no únicamente en el deporte, donde Rusia establece realmente las bases de la ciencia en el deporte a través de un programa que hizo Stalin enfocado a los Juegos Olímpicos de 52. Esta situación tan difícil que vivió Europa y esta etapa de florecimiento, entonces era una etapa de renovación donde México realmente no figuraba. La comitiva mexicana, respaldada por el entonces presidente Adolfo López Mateos, y que encabezan operativamente Marte R. Gómez y José de Jesús Clark Flores, confía en todo el esfuerzo previo, consciente de que las condiciones están dadas. López Mateos, en su decreto de apoyo a la celebración de los Juegos, octubre de 1963, designa a Gilberto Valenzuela Esquer, que era el director de obras del Departamento del Distrito Federal. Con él me voy a Tokio, pues a aprender. Pasé una semana en Tokio aprendiendo todos los de seguridad, de deporte. Y Gilberto Valenzuela, por eso él coordina las obras
de las modificaciones del estadio, que ahí fue instrucción del presidente Díaz Ordaz. El 18 de octubre de 1963, en Baden-Baden, Alemania, se lleva a cabo la 60ª sesión del Comité Olímpico Internacional. En ella, se habrá de decidir la sede para la 19ª edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna. México suma 30 votos. Por primera vez en la historia, un país de habla hispana latinoamericano se convierte en la sede olímpica. No, pues todos los periódicos se volvieron locos, felices porque México tenía la sede de unos Juegos Olímpicos, que era ahora sí que un sueño imposible. No, nunca pensamos que nos fueran a dar una sede a México, pero México se volvió loco con la sede. Entonces, todo en el deporte cambia. Entonces, la efervescencia que hubo en México por la Olimpiada fue inmensa. Se van a construir, de hecho, muchos edificios modernos, lugares, pienso en el Museo de Antropología, estas obras extraordinarias arquitectónicas, pero además era la oportunidad de que México se exhibiera ante el mundo, porque fueron los primeros Juegos Olímpicos transmitidos vía satélite. Hoy es muy fácil que veamos prácticamente a través del teléfono celular, pero en ese momento tener una transmisión vía satélite era insólito, era algo muy importante. La primera en Europa, el Telstar, se había hecho apenas en el verano del 67. Entonces sí, tener unos Juegos Olímpicos transmitidos a todo el mundo, pues era decir, a México nos está viendo el mundo y tenemos que quedar bien. Esta es la prueba más dura para el país que lleva más de 2 décadas de crecimiento ininterrumpido. Un compromiso adquirido ante un mundo para el año de 1966, ya bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, en la presidencia de México, el afamado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, creador de obras como el Estadio Azteca y el Museo Nacional de Antropología e Historia, es decir, es una sobreposición del 6 y el 8. ¿Cómo los podemos sobreponer? Sobrepusimos 3 aros que eran los del 68 a los 3 aros del símbolo olímpico. Eso ya nos marcaba una integración del lugar y el evento. Las líneas paralelas de este póster salen del 68 y se formó una geometría euclidiana, ya no prehispánica, sino euclidiana. Y a partir de esa geometría mexicana se desarrollaron
de 20. A la cultura mexicana, un hombre que buscaba siempre proyectar a la altura de la dignidad que merece nuestra cultura. En sus proyectos arquitectónicos buscaba proyectar a la altura de la dignidad que merece, si es una casa, la dignidad de la vida que merece el mexicano, la dignidad de la educación, la dignidad de la cultura, la dignidad del deporte. Entonces, él proyectaba, diseñaba y pensaba de acuerdo a esta ideología. Internacional. Tanto el Palacio de los Deportes como la alberca y gimnasio olímpicos, los techos son estructuras independientes, entonces hacían al mismo tiempo que lo de abajo. Cuando le hice una pregunta al maestro Candelas, yo le dije, maestro, ¿cómo concibió usted el Palacio de los Deportes? Estaba mi padre y le dijo, oye Pedro, ¿te acuerdas que nos dieron un programa de necesidades así? Y le dije, oye, esto no da tiempo ni de leerlo. Y me dice, tu padre me dijo, quítate de problemas, Félix, aquí lo que se necesita es un techo largo en poco tiempo, construir al mismo tiempo lo de abajo. ...1968 es complejo para el mundo. Ese año, tan solo en la guerra de Vietnam, 250,000 jóvenes estadounidenses pierden la vida. También es el de la Primavera de Praga, del Mayo francés, de los magnicidios de Martin Luther King y Robert Kennedy. En México, muchos de los estudiantes que acuden a una manifestación en Tlatelolco ya no regresan a casa. Es el mismo año en el que las mujeres exigen la equidad de género, el de la lucha por los derechos civiles, el de la psicodelia y sus alucinaciones, el del amor libre. Ahora solo falta que el deporte también encuentre un medio de expresión. La fecha para inaugurar la justa olímpica se acerca y las complicaciones no dejan de sucederse, una tras otra. La antorcha que me hicieron estaba muy pesada. Pesaba 2 kilos. El ensayo que hicimos, la antorcha que no tenía protección, era toda cromada, no color como gris. Pues me quemó. Me pasó el calor en ese tramito y las escaleras. Llegué arriba, encendí y la tiré. Y me dijo, ¿por qué la tiras? Pues tóquela, le dije. Estaba ardiendo. Mi mano quedó roja. Y entonces pues decidió el arquitecto que tenían que hacer algo más adecuado a mi peso. Me hicieron una más pequeña, con menos peso. Pues ya se resolvió, le pusieron una pielecita que cubría la antorcha.
El 27 de agosto, 50 días antes de los Juegos, la cuenta regresiva comienza con la mítica ceremonia del encendido del fuego en las ruinas de la antigua Olimpia. Al ser la primera edición en un país latinoamericano e hispanoparlante, se decide seguir la misma ruta del primer viaje de Cristóbal Colón, rumbo a lo que se conoció en el siglo XV como el Nuevo Mundo. La población del país es cercana a los 47 millones de habitantes, de los cuales poco más del 12% vive en la ya desde entonces gran metrópoli, conocida como Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El poder adquisitivo va Es mucho orgullo, lo conmemoramos cada año, las autoridades siempre le dan realza a este evento y bueno, lo trascendente es que por primera vez el fuego fue conducido a nado y en esta ocasión se presentó el proyecto que fue aceptado de recibirlo en el antepuerto de Veracruz, donde se ubicaron 17 relevistas. En el Comité Olímpico Internacional nos comentaron que es la única olimpiada donde se diseñaron 2 antorchas, una para el relevo terrestre y otra para el relevo acuático, un poco más ligera. Me impactó ese sentimiento del pueblo mexicano, ¿no? Todas las edecanes, los voluntarios, tanta gente colaborando. Eso fue mágico. No había envidia, no había nada que pudiéramos decir que pudiera entorpecer los Juegos, a pesar del problema social que tenía México, ¿no? Una joven atleta aparece por la pista de tartán. Avanza con un trote enérgico. México es un país de machos, pero sin embargo el ingenio y la visión de un mexicano cambió la imagen de México. La ceremonia inaugural responde a las expectativas con una fiesta multicolor. Ofrecemos y deseamos la amistad con todos los pueblos de la tierra. Es el mensaje que se lee en la pantalla gigante del ahora Estadio Olímpico y con el que se despide a los asistentes. Por lo pronto, esto apenas es el inicio de lo que será una gran aventura.